Bueno, buenos días. En esta clase vamos a compartir dos trabajos integrales finales del grupo de educación de la clase de inglés. Bueno, acá se presentan, las dejo. Los demás nos Bueno, silenciamos, ¿sí? buenos días. Buenos días. Nosotras somos compañeras hace muchísimos años que venimos trabajando juntas en distintas materias. Tuvimos el agrado de conocernos personalmente en la universidad antes de la pandemia. Bueno, somos Fabiana Ferroni, Mónica Álvarez y quien les habla, Leticia Larcondizo. Y cursamos durante todo este año con la profesora María Bernanda Torres, que nos tuvo muchísima paciencia y mucho amor. Seleccionamos un texto del módulo de inclusión, en principio porque todas vemos esta temática como un desafío a superar para la educación, no solo en relación a los estudiantes con una situación de discapacidad o una condición del espectro autista, sino a otros tipos de estudiantes, como por ejemplo las situaciones de educación intercultural bilingüe y demás. Todo lo que rompa, digamos, la gramática institucional de la escuela primaria que quedó heredada del normalismo, ¿no? Que todavía están vigentes. Este texto es un texto que se llama Actitudes de los docentes de la educación primaria frente a la educación inclusiva. Fue publicado fue publicado por una revista educativa y de psicología en la sección de Fronteras en Psicología. Los autores son varios, hicieron una investigación muy situada, con muchos registros empíricos, con mucho análisis. Yasmina, bueno, todos los nombres que ven en esta filmina son varios. El artículo fue recibido el 8 de marzo y después de ser analizado por la revista educativa y de educación y de psicología, se publicó y aceptó se aceptó el 13 de abril y se publicó el 6 de mayo del 2022. No es tan reciente y ahora vamos a ver algunas cuestiones que plantea en la conclusión que tienen que ver con la fecha que data. En la organización del texto tenemos varios apartados: introducción, los materiales y métodos que utilizaron, el diseño del estudio, los participantes, o sea, la población que se analizó, el proceso de adquisición de los datos, los instrumentos de medición, los análisis de esos datos, resultados, discusión, conclusiones, la presentación disponible de los datos, las contribuciones de los autores y las fuentes. Ellos hicieron una investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Es importante destacarlo. Bien, como para introducción hicimos una síntesis y como dijo Leti, bueno, es una investigación reciente, también hay que tener en cuenta que fue pues, post pandemia, ¿no? Y se realizó esta investigación en Belgrano, en Serbia, ¿sí? En el 2021 comenzó el proceso, digamos, de investigación de recolección de datos. Este trabajo, bueno, tuvo como objetivo, sobre todo, examinar las relevancias en cuanto a las actitudes de los docentes, ¿sí? Frente a la educación inclusiva. Se realizó, digamos, esta investigación y la recolección de datos en los primeros grados de la escuela primaria, ¿sí? A una variedad de docentes que, digamos, los resultados no tienen inferencias, digamos, si el docente recién recibido tiene pocos años o muchos años en la docencia. Eso no fue como un factor determinante en la
recolección de datos, pero bueno, importante saber que no se pudo desarrollar del todo, ¿no? La investigación, pero bueno, digamos como el objetivo era ese, ¿no? Bueno, la introducción de este trabajo comienza dando una breve síntesis en cuanto a cuando empieza a discutirse esto de la educación inclusiva, ¿no? La aceptación de los niños con discapacidad en las escuelas comunes, le llamamos nosotros acá. Allá, no me acuerdo ahora cómo le dice el nombre, pero no es común. Entonces comienza a plantear esto, ¿no? Que esta discusión empieza a darse en el 1994, pero es a partir de una conferencia mundial de la UNESCO, que a partir del 2003 comienzan a establecerse esos marcos legales, ¿no? Para apoyar, y ahí dice la integración. A nosotros nos gustaría cambiar por inclusión, porque durante varios años hemos tenido esta acepción en el término entre integración e inclusión, la diferencia entre ambos, entonces a incorporarse, digamos, estos niños con discapacidad en ahí le dice, entornos educativos regulares, que quiere decir para nosotros en las escuelas comunes, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después marca la importancia, digamos, que generó en cuanto, digamos, en cuanto a actitudes, tanto para los niños sin discapacidad como para los niños con discapacidad, la importancia de que estos grupos ingresaran en la escuela y cómo cambió, digamos, esa dinámica de manera positiva. Y algo que hablan los investigadores es que los docentes son un factor fundamental, ¿no es cierto?, para que estas políticas, tanto las políticas como las acciones de educación inclusiva sean posibles. Más allá de que queda mucho todavía por trabajar y mucho por determinar, esta investigación es parte de muchas otras que se van a ir tomando para ir mejorando no solamente las políticas, sino las actitudes y las aptitudes, ¿no es cierto?, del sistema educativo en sí para seguir siendo la educación inclusiva digamos, un fenómeno en cuanto a inclusión plena, estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, ¿seguís, Leti? Sigo yo. Ah, bien, bueno. Sí, bueno, la discusión principal que se da, como decía la compañera, es esto de la implementación de la educación inclusiva para mejorar estos resultados de los niños, tanto con discapacidad como los niños de la escuela común. El principal, ahí habla de los principales obstáculos y hace hay 2 tablas en el texto, 5 tablas en realidad. Habla de los factores que facilitarían la inclusión, ¿no? Que son reducir los planes excesivos, por ejemplo, bueno, ahí da varios, son las encuestas que se han hecho con estos docentes, introducción de programas especiales para fomentar este desarrollo de niños con discapacidad, adaptar los contenidos didácticos también, métodos interactivos y participativos, brindar asistencia, eso también. Se ve en la investigación que el docente reconoce que la educación inclusiva es un derecho, ¿no? Pero destaca un montón de falencias o condiciones que no están adecuadas, ¿no? Para como que lo limitan, ¿no? Esto sale de la investigación también la necesidad de una formación continua y el apoyo de las familias también. Este estudio destaca también la participación de estas actitudes positivas. Se dan, por ejemplo, los docentes piden, se sienten como no capaces de afrontar, ¿no? Desde la escuela común, los chicos con problemáticas, con autismo, con síndrome de Down, se sienten, o sea, reclaman esta formación continua, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ellos hablan también ahí en fomentar también la participación de todos los alumnos,
no solamente en el aula que se vea el chico con discapacidad solo con su profesor especial, sino que haya una participación y una inclusión verdadera, ¿no? Integración verdadera en el aula, en el contexto cotidiano. Bueno, y nada más, seguirías tú. Esa sería la discusión principal que se da en todo el texto. Bien. Después de, de todo este análisis empírico que realizan los autores y que se nutren de todas estas marcos legales que nombró Fabiana, que como premisa fundamental es la Declaración de Salamanca, pero también está la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que se promulgó en el año 2006. Ellos arriban a conclusiones, digamos, como que desafiando el futuro o el devenir. Ellos coinciden en enfocarse en que en realidad, y este término de barreras lo sacan de la Declaración Internacional de las Personas de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, dice que las barreras de la educación inclusiva tienen que ver con cuestiones que están instaladas ya o en lo instituido de la educación y que se deben desarrollar nuevas estrategias de mejora, ¿no? Está hablando de una planificación en el futuro devenir que nos involucra a todos y a todas. Dice que es importante considerar a las políticas educativas porque si bien esta investigación se centró en los docentes, visualizan que las grandes dificultades también están en los escenarios educativos por estas prácticas instituidas que tienen que ver con las políticas educativas. Entonces, describen todas estas cuestiones y el entramado de complejidad de la educación inclusiva amerita otros tipos de investigaciones, porque ellos se situaron en una población particular, que es la que describió Fabiana, pero hay otras variables, como por ejemplo las condiciones económicas, las condiciones de las instituciones, la cantidad de estudiantes por grupo. O sea, ellos se quedaron, solo investigaron las actitudes de los docentes de educación primaria en la educación inclusiva, pero es una de las tantas investigaciones que se tienen que efectuar como para favorecer la mejora de la educación inclusiva como una cuestión de derechos, también lo plantean. Bueno, y ahora ya entramos en la parte del análisis. Moni. Sí, bueno, ahí elegimos este párrafo con las diferentes frases nominales. Pasame a la otra, ahí las marqué yo en un párrafo y en la otra las analizamos. En la primera frase nominal se puede ver el sustantivo seguido de apóstrofo, que sería tesis, sería el núcleo, y ahí con el apóstrofe tesis de maestría de los estudiantes de RAGE, ¿no? En la segunda se puede ver el núcleo sería tesis entonces, y sería un premodificador, máster. En la segunda oración, Psychological and Pedagogical Measures, el núcleo sería medidas, y Psychological y Pedagogical estarían premodificando a medidas. Son dos adjetivos por la terminación al, y premodifican a medidas. Acá, el Instituto de
acá está mal, pero no lo habíamos cambiado, el Instituto de Investigación Educativa sería. También el instituto es el núcleo y de investigación educativa serían los posmodificadores, que son dos sustantivos. Sí. Después, de primary school teacher serían los maestros de escuela privada, maestro sería el núcleo, y escuela primaria sería el premodificador, que son sustantivos también. Voy a hacer una pequeña interrupción, así Sí. no dejamos pasar esto. Fíjense en la primera y anda a la diapositiva anterior a ver de dónde la sacás. A ver, Bien. del texto. Acá arriba. El primer Sí. párrafo es Sí. el cuestionario Bien. fue tomado, ¿no? El verbo, la frase verbal sería ahí. Sí, pero ahí tenemos un Y ahí apóstrofo. la había tomado. Entonces, fíjate, vos dijiste en la otra, dijiste que era, o sea, ahí por ahí queda medio mal el tema de Student Raske, ese es el apellido, Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo sería acá lo que estarían tomando la tesis de maestría estudiantes Raske, así? No, ahí está mal. Student Raske es el nombre, me parece. Claro, capaz que Porque te falta alguna me hizo la coma o traducción. algo, porque sí, sería tesis de maestría, eso está bien, pero esto te queda como un poco incongruente, por eso pensé yo, capaz, Claro. si no podría ser, pero después dice which, por eso es lo que tenía dudas, porque podría ser el estudiante Ragged, Claro, no, en el texto está así, como... ¿sí? Sí, en el texto está así. O que el nombre de la tesis, alguna cursiva, algo no tiene, porque dice lo que fue parte del proyecto de educación, ¿sí? Entonces, Okay. Claro, dice de master's, tesis, en mayúscula dice student Rasket. O claro, sea que sería la tesis de maestría del estudiante estudiante. Rasket. Ahí debe haber algún error ya de base en lo que está escrito. ¿Ustedes qué dicen, Luciana y Mercedes? Sí, está tal Claro. cual, está en el texto. Sí, por eso. a mí me generaba dudas porque pensé que student con T era un error Claro. de tipeo, ¿no? Porque después el apellido es Student. Claro. Entonces me generaba duda eso. Sí. No Sí, yo sé si pensé será mismo. un error de tipeo. Para mí que es un error de tipeo, que no es con T de estudiante, sino que es el nombre, porque lo tenemos de El nombre. Claro, porque después tiene eso. Porque entonces sería la tesis de maestría sí, de tal de persona. tal persona. Por eso me quedaba muy raro eso. Pero está bien. Y después otra cosita es que educational termina en al. ¿Cuál es el sustantivo? Está ver, bien cómo pásame. está la traducción y todo, pero ustedes Sí. dijeron son dos sustantivos. Instituto es un sustantivo. No, educational es adjetivo. Ahí está. Bien. Investigación educativa. Bien. Bueno, entonces vamos a ir así por partes, haciendo así aportes. ¿Alguna otra cosa, Luciana, Mercedes, que quieren? No, había observado lo mismo, lo de volver a Educational Research y analizar esa parte, así que bien. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, acá viene la tortura. Me faltan dos, Leti, de frase nominal. No, ya las habías Ahí. dicho. Ya las había dicho, listo. Sí, Ya está. Pasame a frase verbal. Bueno, acá las frases verbales que encontramos, was used, sería una frase verbal compuesta, que está compuesta por auxiliar y verbo principal. Está en pasado, me doy cuenta que está en pasado por el was, por el auxiliar. Simple porque no está en la tercer lista, está con ed, está en participio. Y esto sería una voz pasiva.
Bien. Después, bueno, sería fue utilizado, ¿no? Ahí está la traducción. Después, la segunda sería was taken, fue extraído, significa, y también, mira, acá está Acá bien puesto. Ajá, acá está lo anterior bien puesto. Es el nombre, entonces, sí. claro, es el nombre Student Rex. Acá sería también una frase verbal compuesta, en pasado, sería auxiliar y verbo principal, y sería la traducción fue extraído. También es una voz pasiva. Me doy cuenta que es voz pasiva porque está el verbo to be en pasado y la tercera lista o el verbo en participio. Y la tercera es una frase verbal simple en pasado, que significa formaba, ¿no? No sé qué más. Bueno, ahí sigue, no sé quién sigue. No, muy bien. Sigan. Sí, sí. ¿Sigo yo, verdad? ¿O no? Yo. Ah, dale. Bueno, en estas que quedan, la cuarta, el verbo es una frase verbal simple, es un verbo principal y en pasado simple. En la quinta tendríamos una frase verbal compuesta por un verbo modal y un verbo principal. Y me doy cuenta que es condicional por el word. Está en tiempo condicional, digamos. En la sexta tenemos una frase verbal compuesta por un auxiliar y por un principal, y están presentes, y me doy cuenta que están presentes por el modal. Y en la séptima tenemos también una frase verbal compuesta por un auxiliar y por un principal, y me doy cuenta que están basados por el auxiliar. En la octava oración tenemos una frase verbal compuesta por un auxiliar y un principal, y está en pasado. Me doy cuenta también por el auxiliar. Bien, acá vamos a parar un poquitito. Sí. En la primera hay un error, o en la versión en inglés o en la traducción, porque dice No, examen. es en presente, perdón, yo me equivoqué. El cuestionario. O no sé, no nos dimos cuenta. No, Es examina. o tal vez en vez de una S llevaba una D, por eso digo, no No, sé. si me acabo de fijar en el texto y lleva S. Nos claro. equivocamos, es examina, ¿Cómo porque es S, no es D. Claro. No, Sí, no bien. nos dimos cuenta, mira, lo hemos No, leído bien. todo. Y una cosita, que presentaron varias voz pasiva, muy bien la traducción, los tiempos, todo estuvieron muy bien. ¿De qué otra manera podían haber traducido? Por ejemplo, en vez de fue considerada, ¿cómo podría haber dicho? También se puede decir, simplemente para... Se considera. Pero claro, si está en pasado, Se se consideró. consideró. Bien. Sea. Listo, seguimos. Ahí, No sé si las chicas quieren hacer alguna otra pregunta, Bien. Luciana y Mercedes. Yo quería hacer, Lu, no sé si querés ir vos o voy yo. Bien, yo quería consultarles con respecto a la número 5, ¿sí? Que habían hecho muy bien el análisis, que decían que era una frase verbal compuesta por modal, pero ¿qué pasaba con la traducción, sí? Sí, tenés razón. Con la traducción de este modal would. Muy bien la interpretación, que es un modal de un tiempo condicional, pero su traducción, ¿sería podrían conducir o qué pasaba con este modal? O deberían conducir. Deberían conducir los resultados. A ver. Hay una palabra para podrían y una para deberían, ¿sí? ¿Cuáles son? Claro. Podrían sería, no me sale la pronunciación, sería, bueno,
calls iría con C en vez que con W. Bien. Muy bien. Se habría, Y claro. ¿Y debería? CH. Muy Should. bien, should. Deberían should. Perfecto. Qué mala soy con la pronunciación. Está bien, nos entendemos, está bien. Entonces, si debería es should y podría es could, ¿qué pasa con esta palabrita, con would, con W? Perdón, en la 5. Ay, sí. Would lead. ¿Habría conducido sería? No, porque además toda la investigación está en pasado. Claro. No, eso no Ajá. tendría que ver, Fabiana, sino qué pasa para tirarle una línea would y will. ¿Qué pasa con esos dos modales? Está en futuro. Está bien. No, está en condicional. El condicional está bien. Vamos a la traducción. Lo traduzco como una palabrita más. Podría conducir a resultados más. Podría. En realidad, conducirían sería. Que ¿Serían? conducirían. Bien. Vamos, Leti. Muy bien. ¡Ea! Que conducirían. Sí. Y yo Claro, también queda invisible, Leti, no se nombra, o sea, no se pronuncia, no se traduce, no se traduce. Conducirían sería, que conducirían a resultados más exitosos. Exactamente. Ese tiempo condicional se refleja en el verbo principal, ¿sí? No como un elemento más de la frase verbal al español, sino ya metidito de alguna forma en el verbo principal. Por eso diríamos que conduciría a resultados. Muy bien. Sí, y otra cosita que yo había notado, me olvidé de consultarles. A ver, Claro, no, está bien, podría ser el apóstrofo que tenemos en la S, generalmente no lo traducimos para como un propósito, sino de, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como lo examina el nivel de disposición, está bien, no, está bien. Era simplemente esto, porque me había notado algo y después no. Ustedes pusieron el cuestionario para maestros. Sí. Claro, el cuestionario, por ahí uno que hay que ver en el contexto, ¿no? Pero sería el apóstrofo, que tienen, a ver acá. Claro, ese sería un de los maestros. Bien, pero bueno, podría pasar lo que pasa como que está extraída, por ahí, como el para indica como un propósito. Y bueno, podría ser a quienes son los destinatarios en vez de propósito. Sí, disculpen. No sé. Sí, igual en el contexto de cuando nosotros hicimos antes toda la, digamos, toda la traducción del texto completo y de ahí lo fuimos sacando. Claro. Bueno, sí, está bien, no, me había quedado con eso anotado. Porque era como una herramienta para los docentes. Claro. Bien. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con las frases verbales en voz pasiva. La primera, bueno, está en presente, el verbo to be, ¿no es cierto? Y está compuesto por un verbo... Pasado participio. Verbo pasado participio. Bien. Pasado simple es, porque termina en ed. Claro. Bien. El segundo siempre es, ¿cómo se forma la voz pasiva? El verbo principal. To be más el pasado participio, ¿sí? Ed puede ser pasado simple o pasado participio, pero en como esta está en voz pasiva, es pasado participio, pero no importa, o sea, demasiado detalle para eso. Está bien.
Bien, en la segunda también, a diferencia, está como distanciado con la palabra en el medio, pero también está compuesto o sea, es voz pasiva, pues está compuesto por el verbo to be, ¿no es cierto? Y está sí, Sí, pasado más el pasado, participio. claro. Participio. Sí, sí, lo estaba. Pero la Sí, porque frase verbal pensando está que son bien. justamente las que más me cuesta la de voz pasiva poder identificarlas, aunque las estudiamos tanto, siempre me va a quedar una duda al respecto. Están Bueno, y todas en en la presente. bien. Y en la tercera, bueno, estaría lo mismo, ¿no? Por eso es voz pasiva. El verbo to be, pasado participio. Están todas Muy en bien. presente porque nos damos Presente. cuenta por el to be, por el a. Muy bien, muy bien. Pueden seguir. O sea, Bien, chicas de y sigue. Luciana y Mercedes, si tienen que hacer alguna pregunta, no sé. Vamos bien. 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 Bueno, ahora los conectores los sacamos de este párrafo. En principio tenemos however, que significa sin embargo, y es un conector de contraste. Después tenemos furthermore, que significa además, por otra parte, para colmo, que en realidad es como que va agregando, adicionando. Después tenemos despite, que es un conector de excepción porque significa a pesar de. Y después tenemos uno que apareció muchísimo en la investigación, en el texto, que es este in order to, que significa para, con tal de, y es un conector de propósito. Y después tenemos with, que significa mientras que, y es un conector de contraste y de simultaneidad. En el texto habían muchos conectores, Sí. porque ellos continuamente comparaban y demás. Los que más aparecían son estos, in order to y with. Bien, tal vez ahí no es para colmo, sino para o como. Para, Como, o sea, de, no sé cómo sería, pero no para Ah, va colmo. separado, claro, Digo no es yo, no para colmo sé, todo junto, pero para sino que ¿a colmo, falta dónde? un guión. para Para colmo me colmo, resulta, me resulta muy raro. El ah, para colmo nunca present lo vi. for, Sí, No tal sé vez cómo quisiera. poco para, académico para el tipo de texto que leemos, ¿no? Claro, por eso. Y otra cosita, el despite lo teníamos en concesión, ¿sí? O sea, a pesar de tal cosa, ¿sí? Y in spite of también, ¿sí? Que en realidad, excepción no tendría que ser excepto el but, por ejemplo, como un excepto, pero no el despite, ¿sí? Porque va a bien. estar, sino a pesar de esto, aunque pase tal cosa, ¿sí? Esto sería la concesión o contraste, que Claro, también sería de se puede decir. concesión el contraste, está bien. Claro. Sí, Bien, bien. Bien, y ahora seguimos con las funciones de ING. Este fragmento es el último párrafo de la introducción de la investigación, ¿sí? Lo tomamos justamente porque, bueno, la consigna decía que había que, digamos, determinar varias funciones de ING y en este párrafo se cumplían esas 4 condiciones, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que el primer ING coincide after, ¿no es cierto? Que es un post-modificador, por lo tanto se le agrega el que anteriormente para su interpretación, los factores sociodemográficos que inciden en dichas actitudes. El being, que acá no se ve en la, digamos, porque es faltó la coma ahí, pero en el texto original sería, digamos, un signo de puntuación, una coma más ing,
por lo tanto se traduce en ando-endo. Por eso quedaría siendo aliviadores, bueno, factores, ¿no? Aliviadores y agravantes, que sería la siguiente, digamos, función de ing, que los dos están como premodificando a factores, ¿no es cierto? Y son adjetivos. Después tenemos los dos últimos, creans y perdón la pronunciación, siempre voy a decir que estoy haciendo una verrosidad. Y bueno, y el último, están ambos como, porque están seguidos de una preposición, ¿sí? Entonces es preposición más ing y se traducen en infinitivo. Por eso es crear y mejorar la educación inclusiva. Yo acá tengo una duda con el del being. Sí, yo también la tuve. En realidad no debe haber una coma en el texto, porque hay un as antes. Claro. Ajá. Y en realidad este es un caso que creo que no lo estudiamos, no lo profundizamos demasiado, es un caso complicado, ¿no? Pero ese as, ¿se acuerdan cómo se traducía as en general? O sea, había muchas opciones, pero digo, acá como una de las opciones que... ¿Cómo? ¿Cómo? El más general. Claro, ¿cómo? Si nosotros no omitimos ese cómo, porque ustedes en la versión cambiaron el cómo por una coma, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a leerlo desde el principio. Sería, en este contexto, el objetivo principal de nuestro estudio es examinar las actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva, coma, los factores sociodemográficos que inciden en dichas actitudes y los factores señalados por los docentes como algo. ¿Cómo? Y entonces, Aliviadores, capaz que está bien. queda mejor omitirlo, ¿no? O sea, como que son aliviadores. Una cosa, es una estructura un poco compleja, claro. sí, pero no sé si la reemplazaría por un siendo, porque como que cambia un poco el sentido. Sí. Los factores señalados por los docentes como qué, como algo, como aliviadores o como agravantes. Yo hasta capaz omitiría la traducción del siendo. El siendo, ajá. El Sí, siendo. teníamos re duda con ese. No sé. Como para que fluya. Sí, sí, también podría haber sido el ask como por ser factores, Por ser, ujú. claro, ahí podría haber Ajá. sido como un infinitivo, ¿sí? Ujú. Pensándolo, Ah, sí, sí. podría. Claro. Bien. Leti, ¿te fijas lo de la coma? Porque no tengo el texto a mano. Nada. Sí. No, ¿No es es coma, coma? es as Ah, been. bien. De ahí me Ujú. fijé. Perfecto. No va coma. ¿Es el último párrafo? Es el último párrafo Sí, de la introducción. Bien. Antes de... No hay una coma. No, No es hay una as coma. been. Bien. Entonces, sí, nos confundimos. Nosotras nos confundimos. Sí. No, tal vez, o sea, por ahí es cierto que si le ponen la coma en la traducción, no sé, Luciana, si cambia tanto porque estás diciendo la misma Sí, causa, para mí, porque decís sí, no, siendo era aliviado complicada. o por ser, ¿sí? Pero Claro, bueno, Era capaz que en complicada. un traductor te hace esto de poner el siendo y cambiarte eso. Ujú. Pero sí, o sea, es algo que por ahí nosotros no lo vimos, que es un caso que Era un caso especial. Por eso era muy también. complicado. Sí, Para mí, lo pero es importante cierto, sí. acá es que los factores señalados por los docentes, o sea, los docentes señalan a esos factores como agravantes. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Después, cómo lo enganchemos para que se entienda, bueno, podemos ver varias opciones, mientras se entienda el sentido. Digamos. Perfecto. Bien. ¿Seguimos, Leti? Bueno, Sí, ahí sigo con las comparaciones yo. Moni Bueno, habían un montón de comparaciones, pero bueno, elegimos estas dos. también. El more than, que sería de adjetivos largos, más que, ¿no? Más que evidente la necesidad, bueno, de introducir programas curriculares. Y acá the most, que es un superlativo también de adjetivos largos y que significa la mayoría de. Habíamos planteado la discusión también en las comparaciones, porque en todos los cuadros que aparecen donde ellos hacen
digamos, la recolección final de los datos, aparecen muchas comparaciones, ¿sí? Y ahí es donde se muestra claramente cuál es la función que cumplen, ¿no es cierto?, estas comparaciones tanto dentro del texto como en la recolección de datos. Pero bueno. Claro, había, por ejemplo, una oración younger de juventud, younger y older, por ejemplo, con la R. Claro, había un montón, por eso no sabíamos cuál decir. Sí. Acá también esta expresión more than evident no es que está afectando el more al evident, al adjetivo largo, sino que es más que evidente, está enfatizando. Enfatizando, bien. ¿Sí? Tampoco se refiere a la cantidad, es más que evidente, como está invertido ese orden porque tiene una función de enfatizarlo, más que evidente, ¿sí? Bien. La necesidad. No sé quién más sigue. Sí, bueno, Luciana y Mercedes, ¿querían decir algo? No, con respecto a esto, no. Solo un comentario con el de most, que lo tradujeron bien en el texto y lo explicaron bien, pero cuando lo explicaron dijeron la mayoría. Es cierto que the most a veces es la mayoría cuando está solo, ¿no? O con un sustantivo. Bien. Pero acá dice the most common, esa sería toda la estructura comparativa, es decir, que la versión correcta es la que está en el texto que tienen ustedes acá, los problemas más comunes. Más comunes. Acá la mayoría. Bien. Bien, acá arranca Moni. Bueno, en cuanto a la pregunta, la última pregunta era cómo nos sentimos en este trabajo grupal, ¿no? Yo elegí la imagen de universidad privada, pública, universidad para todos, por una cuestión de que nosotras hace años que estamos en la virtualidad, ¿no? En una universidad pública, haciendo trabajos en grupo, bueno, la residencia la hice con otras compañeras, pero hicimos todas las didácticas juntas, ¿no? Y esta manera de no poder estar ¿no? Estando virtual, no podemos estar en las marchas, no podemos estar apoyando la educación pública, ¿no? Y me pareció bueno ponerlo acá y tratar de hacerlo desde nuestro lugar, desde donde podemos estar. El trabajo grupal, nosotros nos conocemos mucho, así que fue dinámico y estuvo bueno. No, por ahí también destacar que en cuanto al trabajo al grupo, más allá de que venimos compartiendo varias materias y el trabajo en grupo, y nos conocemos y nos reímos y pasan los audios de Moni continuamente durante toda la organización del trabajo. Más allá de eso, destacar que, bueno, yo, por ejemplo, soy de General Roca, Moni es de Mendoza y Leti de Viedma. De Viedma. Sí. De Viedma. Entonces, por suerte, después de ese pequeño pedacito que tuvimos después de la pandemia, volvimos a la facu, ahí nos reencontramos. Pero bueno, la posibilidad de estudiar desde la virtualidad también es una actitud, digamos, positiva por parte de los docentes para sostener esto y permitirnos a nosotros, estudiantes, poder seguir con esta carrera, ¿no? Lamentablemente en esta situación, en este contexto actual, con las políticas nuevas y el nuevo presidente que tenemos, la verdad no queremos ser negativos ni nada por el estilo, seguimos apostando a la educación pública, a la educación para todos y esa que nos permita y nos albergue a todos los estudiantes, ¿no es cierto? Incluso desde las distancias, poder acortar esas brechas, ¿no? Que es lo que nos ha permitido la virtualidad y lo que descubrimos con la pandemia. Así que, bueno, creo que ahí tenemos que ver algo positivo, ¿no? Sí, después el tema del trabajo específico que realizamos, nosotras nos acompañamos las tres durante toda la cursada. O sea, como que desde el principio de año, yo en alguna oportunidad, o Fabi, que queríamos tirar la toalla, y Mónica, no, vamos, seguimos adelante. Y entre el humor y las peleas, porque también nos peleamos, pudimos avanzar.
Se colgaron de mis 8 años de inglés, Bernie. Es así, se colgaron de mí. Y pudimos avanzar hacia el otro lado, que ahí está la imagen de la persona que se pregunta si salta o no salta. Sí, entre risas y enojos saltamos hacia el otro lado y no les digo que wow, cantidad de que sabemos inglés, pero algo aprendimos, lo básico, y le pusimos todo el corazón a la tarea. Yo creo que eso por ahí es en relación a la tarea específica de este trabajo práctico. En realidad nosotros lo iniciamos desde que empezamos la cursada, trabajo colaborativo. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, destaco principalmente la profundidad y la seriedad con que asumieron la tarea, hicieron también muchas consultas. Y también toda la dedicación desde la predisposición a presentar el trabajo, que están, bueno, como haciendo una defensa de tesis, de todas preparadas cada una. Así que bueno, la verdad que fue muy, muy interesante, muy involucradas también con el tema y bueno, la felicito, realmente, bueno, ha sido un gusto para mí también compartir con ustedes y poder acompañarlas. A mí a veces me daba no sé qué que tuvieran, no en el caso de Mónica, que lo toma, o sea, también tiene otra confianza, pero las chicas que ponen tan nerviosas pero bueno, esperemos que haga terapia, Bernie, que haga terapia porque... Pero no, la verdad estuvo muy bien, la verdad que sí, la felicito y muy, muy buen trabajo. Bueno, y en general es parte de todo el proceso, ¿sí? Que que han transitado. No sé, Mercedes y Luciana. Sí, lo mismo, bueno, felicitarlas. Yo era que en el proceso de ustedes iba y venía, estaba en una clase, a veces no estaba, pero bueno, llegado a este punto donde todo se integra y ya llegamos a la culminación de la cursada también, es realmente un placer la exposición, también sabiendo que ustedes también se están formando para ser docentes, que seguramente, bueno, Moni, yo sé que vos estás trabajando en la escuela, entonces es re importante toda esta formación y lo mismo que decía Bernie, lo comparto, qué tan involucradas también están con el tema, ¿sí? Esa es la importancia de que ustedes, justamente un tema que viene tan presente en la escuela, que les interesa y demás, puedan seguir formándose y que tal vez inglés no les sea una súper dificultad como al principio de año, sino que hoy sienta que tienen las herramientas para aproximarse justamente a un texto que les interesa y que les va a ayudar para formarse. Y fue muy lindo escucharlas en todo este desarrollo y en toda la apuesta que hicieron, así que también felicitaciones. Sí, por ahí Mónica está trabajando en investigación el tema. Fabiana es maestra de primaria, Claro, así que tiene un niño con autismo. Y yo soy profesora de discapacidades neurológicas, motoras y especialista en autismo. O sea que, y también mi tesis va a trabajar la inclusión desde diferentes vidas, así que realmente el poder, nosotros textos también los vamos a considerar porque, bueno, Mónica que está con lo de la investigación también. Así que sí, yo me los muy interesante como están buenos como para hacerlo, aplicarlo como algún antecedente o algo en la investigación. Sí. Bueno, y yo desde mi perspectiva, yo soy profe de nivel primario, y bueno, sí, la discapacidad, digamos que hoy en día, como dice el texto, no es un factor atenuante, pero sí alarmante, ¿no? Y es algo que en la escuela los docentes que hemos sido formados, digamos, en otro momento, en otro capítulo de la historia, es algo que es materia pendiente en educación para todos los docentes porque vamos con estas especialidades, ¿no? Primaria, secundaria, alguna que otra materia, y la inclusión
al momento que nos llega, la abordamos con las herramientas que tenemos y bueno, dependemos mucho también del acompañamiento institucional, familiar y bueno, digamos, no, es una lucha constante, pero de manera positiva justamente para que la inclusión sea plena y real, ¿no? Entonces, por eso nos llamó este texto y lo tomamos desde ese lugar. Yo particularmente, bueno, agradecerle a mis compañeros los momentos de ataque, por sostenerme, a ustedes, profes, por la amorosidad, por sostenernos, y para mí fue muy difícil, pero bueno, llegando a fin de año me agarran estas cuestiones así donde digo, wow. Buscate un novio joven, ya te lo dije. Un novio joven como yo y se te soluciona todo. No, nos gasta porque estamos en la menopausia. No, es muy Todas mala. menopáusicas, lo que pasa, Bernie, entonces estamos con acá. No. Un día nos peleamos, el otro día lloramos, el otro día... Bueno, A mí me así ha me sido el año, encantó. ¿no? Con esto Bien. Yo pude hacer la residencia con ella porque es un grupo re lindo. Y veníamos de días... Lástima que no la podamos abrazar porque Sí, me da es toda verdad. una cosa así que... Una Ya la preguntita abracé de cuando fui a Neuquén. contenido. Una pregunta que me quedó una duda, que me quedé esperando que Leti dijo, después van a ver por qué... ay, perdón. Después van a ver ¿Por qué no está tan actualizado? Una por cosa qué... así. Como que no está la ficha actualizada. Eso también a mí me Claro. quedó en el tintero. Sí, ¿Cuál era el detalle, Claro, Leti, que vos dijiste, van a ver por qué es de 2022 que no es tan actualizado como ahora, algo así, ¿no, Luciana? claro, yo noté como que Leticia dijo, no está tan actualizado, me pareció del 2022 actualizado a mí. Después van a ver por qué. Ah, Sí. porque ahora se está poniendo en tensión todo esto del término de inclusión. Si nosotros hablamos Claro, como integración. de ahora. inclusión, estamos hablando de reconociendo una otredad. Entonces se está poniendo en tensión la palabra y además se está revisando lo de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, porque cuando nosotros hablamos de barreras, si bien las asociamos al entorno, queda como la palabra, como muy, como que separa, que nos separa de esa otredad. Entonces, están como actualmente, se está revisando todo el modelo social de discapacidad. Es como un análisis epistemológico nuevo, digamos, filosófico, que se está revisando. Porque las palabras construyen la realidad. Entonces hay que buscar palabras más asertivas para que realmente se lleve a buen puerto con toda esta cuestión. Contarles que el 2 de diciembre, bueno, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en mi localidad, en Viedma, todos los años se junta en una plaza, San Martín se llama, a todas las escuelas e instituciones que trabajan con chicos con discapacidad, niños y adolescentes y adultos con discapacidad. Entonces se les lleva, suponte, el pelotero, juegos, música, todo, y en realidad a mí me invitaron a participar este año, estuve en el consejo local y lo que les dije es que yo no iba a participar de ese espacio porque me parecía que era como el museo que los museos humanos que existían antes en Europa o acá en Argentina, en La Plata, que llevaban a los pueblos originarios a exhibirlos en vitrinas humanas. Me parecía totalmente contraproducente con toda esta nueva mirada que nosotros queremos hacer reflexionar a las personas. Así que, bueno, el 2 de diciembre, como una jornada previa, vamos a organizar una jornada de formación y discusión sobre todas estas temáticas. Así que también saqué aportes de este texto y vamos a trabajar en función Río Negro. Tenemos la resolución 3438, que es los lineamientos de inclusión educativa, y realmente esa quedó totalmente obsoleta con el contexto actual. Entonces la vamos a debatir, la vamos a trabajar
Nada, y es una propuesta que gestionamos a partir del Consejo Local de Discapacidad, y los que asistan tienen puntaje, digamos, docente, y también es para los empleados públicos estatales, porque esto trasciende la escuela. Así que bueno, hicimos todo el trámite también con el IPAP, logramos la acreditación. Son movidas que uno las hace por pasión, por amor, porque le gusta lo que hace, pero realmente hay que cambiar un poco la mirada, ¿no? No te toca hasta que no tenés por ahí un hijo o un familiar con una situación de discapacidad. Pero también como docentes, por ejemplo, en el caso de Fabi, dice, yo ya no sé qué hacer. Y realmente uno vive mucha angustia en estos escenarios actuales. Así que es un desafío muy importante para tomárselo con toda la responsabilidad que amerita, ¿no? De cada uno de nosotros. Sí, Pero también, bueno, también el tema justo me tuve que atender, pero no sé si habían hablado de esto, de la diferencia que antes se hablaba de integración y ahora de Sí. inclusión. Claro, Sí, esto. eso Y también me comentaba. había leído que también se habla de elementos incapacitantes, ¿no? sí. Se Por usan. eso digo que en algunas terminologías como que este texto Claro, Está hay Algo que desfasado, estar claro. en revisión. claro, No está desfasado, está como en revisión, porque en realidad no se encontraron se encuentra, digamos, la parte pragmática como para relacionar la contundencia, la subjetividad de las palabras, ¿no? claro, no alcanza las Pero palabras. igual yo digo que a veces le pongamos la palabra que le pongamos, si no se cambia la práctica, es como más de lo mismo, Claro, ¿no? sí, Porque desde el 2011 estamos hablando de inclusión en las escuelas rionegrinas y seguimos trabajando de mirada de integración. Sí. claro. Incluso muchas de nuestras prácticas, o sea, me pasó hasta muy reciente. El ETAP vino a preguntarme por qué Simón ahora presenta el pedido de AT. Simón era un niño que estaba totalmente, digamos, solo, en el sentido de que su grado de autismo era muy difícil poder traerlo a la realidad, ¿no? Entonces, sus crisis eran Claro. continuas, revoleo de cosas, golpes, entonces, bueno, empezamos a trabajar con la familia, esta necesidad de una persona que lo acompañe, que lo asista, ¿no es cierto?, que lo contenga, que pueda anticipar, que me diga en qué momentos es posible poder trabajar desde lo pedagógico con él, cómo vincularnos el resto de los compañeros y yo. Simón está en 5º grado. Recién ahora, a fin de año, logramos que la familia comprenda la importancia de tener un acompañante y así todo es discutido por los entornos mismos educativos que deberían acompañar y sostener. Entonces, digamos, fueron muchos los factores que nos llevaron a poder elegir el texto y es lo que nos permitió también comprenderlo desde múltiples perspectivas, porque la discapacidad, si la miramos con un solo lente teórico, vamos a seguir estando en lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos posibilitan nuestras prácticas pedagógicas continuas, nuestro andar por la universidad, ir conociendo diferentes herramientas y lentes teóricos que nos permitan ver la realidad, cuestionarla y poder, digamos, ir haciendo modificaciones en el andar, ¿no? Por lo menos aunque sean mínimas, pero hacerlas. Claro. Bueno, la verdad que excelente, muy, muy bien. Después vamos a charlar con las profes y le vamos a mandar los mensajitos de la nota que les queda, pero por supuesto que están las 3 en promoción y está aprobado con un excelente, ¿sí? El trabajo final. Bravo por nosotras. Gracias, profe, gracias por aguantarnos. Sí, No, por favor, ha sido un gracias. placer. Y bueno, si quieren, quédense a escuchar a las Sí, compañeras. Sí, yo me sí, quedo. sí. Sí, yo también me Bueno, quedo. ¿quiénes Voy a necesitaban preparar mate. certificado? ¿Mónica? Sí, yo. Yo, profe, también. ¿Y Leti? También. ¿Necesitas? ¿También? Bien. Mm. Entonces, después se los hago, se los mando. Sí, Bueno, gracias, profe. no, excelente, Éxitos, muchas gracias a compañeras. ustedes. Bueno, entonces está Jessica y Cecia.
Sí, sí, acá estamos. Ahí comparto pantalla. Dale. ¿Se ve ahí? Todavía no, o al menos yo no. Todavía no se ve, no. Mm. A ver, espera que voy a compartir. Ahí creo que sí, me parece. Se empieza a ver, me parece, no Que sé. ahora puse detener la presentación para que vea. Voy a compartirla. Anda medio lento. Ahí va. Ahí va. Ahí Sí. está, sí. Ahora, ¿Ahora sí? sí, sí, ahora se ve. Anda medio lento. Bueno. Bueno, bueno, nosotras elegimos según la categoría de inteligencia artificial y el texto que elegimos es Embracing the Potential of Artificial Intelligence en la educación. Aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en la educación. ¿No querés ponerle presentación desde el principio? ¿Sí? Para que se quede más grande la pantalla, digo yo. Ahí arriba, ahí, presentación. Ahí donde dice presentación, cliquea. Y vas a donde dice desde el principio, ahí. Bueno, ¿Cliqueaste desde el nuestro texto, principio? Discúlpame. sí. O si no, abajo la copita, ¿viste? Esa copita que hay abajo. No, abajo, abajo, abajo del todo. A pie de... Donde dice abajo, dice notas, donde está el... Zoom. Donde lo podés agrandar, hay una copita ahí abajo. Ahí sí, por ahí, más abajo, sí. La última, esa. Eso. Ahí. Ah, se pone. ¿No? Qué raro. Ah, Jessy, estás muteada. Así que no te estamos escuchando porque tenés el micrófono cerrado. Esa de ahí, ahí abajo. Ahí está, perdón. Ahí vuelvo. Es que les decía que a mí ya se me ve, en la compu se me ve la presentación completa en Ah, la pantalla. El tema es que no sé si tarda en compartirlo o... bueno, si no, lo que No, no podés importa. hacer, a ver, sacarle, bueno, te dice suscripción caducada, o sea, sacar las cosas como para que se agrande la pantalla, digo yo, para que quede, cuando se graba, quede mejor el plano, o en vista, ¿viste? Allá donde tenés vista, donde dice arriba vista, que le pongas lectura, Listo. ahí ponele lectura, ahí está, ¿Ahora perfecto. sí? Sí, ahora sí, Sí, sí. Ahí está. ahí está. Bueno, nuestro texto es una revista académica lanzada en el año 2023, muy reciente, y fue armada en el continente europeo con dos universidades, una universidad de España y una universidad de Chile. Sus autores son Linares, Pérez Fuentes y Suárez Galmares. Bueno, el artículo está conformado por el título, la introducción, el desarrollo del tema, que es la inteligencia artificial en la educación, y una conclusión. Bien, el título, a partir del título podemos anticiparnos sobre qué vamos a desarrollar. Poder aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, que también es una herramienta un poco reciente, poder aprovechar esta herramienta en la educación. ¿Cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos?
En la primera parte tenemos la introducción que anticipa lo que se va a trabajar en el transcurso del desarrollo, donde se van a evaluar los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial, que como decía mi compañera es un tema reciente en la educación, para tener en cuenta una implementación responsable y cuidadosa de la misma. Su desarrollo se divide en 5 subtítulos puntualmente. Entre ellos, bueno, se va desarrollando la implementación de la inteligencia artificial en la educación, a rasgos generales viendo sus beneficios, viendo sus riesgos, viendo cuáles serían las medidas necesarias, cuáles son los desafíos también para enfrentarse. Bueno, el primer título, como veíamos, decía aprendizaje personalizado, mejorar los resultados educativos. Señalan que es una de las ventajas de integrar la inteligencia artificial en educación, ya que se pueden evaluar y rastrear los rendimientos individuales de los estudiantes y crear planes para satisfacer las necesidades de cada uno. El segundo subtítulo es la automatización, potenciar el rol de los docentes y permitir nuevas experiencias educativas. Dice que al delegar tareas a la inteligencia artificial, los docentes pueden establecer relaciones más sólidas con los estudiantes y focalizarse en lo que cada uno necesita. Además, pueden aprovechar otras experiencias educativas más innovadoras como la realidad virtual. Esa como que sería una de las ventajas. Después habla del sesgo, dice abordando la equidad y la justicia, y dice que uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que puede perpetuar los sesgos en el sistema educativo. Por ello señalan que es importante involucrar a las diversas partes interesadas en el sistema, en el diseño y el desarrollo de aplicaciones para fomentar la equidad y la justicia. Otro de los riesgos es el desplazamiento de empleos, que dice fomentar asociaciones entre docentes y tecnología. Dice que a medida que la inteligencia artificial realiza cada vez más tareas, existe el riesgo de la pérdida de trabajo por parte de los docentes. Sin embargo, ellos proponen que se debe integrar la inteligencia artificial en educación para potenciar las capacidades de los docentes en vez de reemplazarlos. Y finalmente, el último subtítulo habla de la desigualdad y de garantizar el acceso y oportunidades equitativas. Dice que el acceso a recursos y herramientas de la inteligencia artificial puede ser diferente dependiendo de los sectores de donde provienen los estudiantes y que es importante la colaboración de las partes involucradas para no perpetuar estas desigualdades que se producen en cuanto al acceso de la inteligencia artificial y de los recursos. Se me salió, pero está ya en la conclusión, Jessy. No se me carga. Ahí está. Está, no hace nada. ¿Ahí? Bueno, sí, ahí sí. Ah, perdón. A mí se me salió. Bueno, y en su conclusión, lo que hacen los autores es dar un pantallazo, un cierre a lo que sería aprovechar las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial, poder generar experiencias de aprendizaje efectivas y poder potenciar estas herramientas para la educación. Poder tener en cuenta también la desigualdad y la equidad al brindar estas experiencias, pero pudiendo utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en la que te acompañe y puedas desempeñar tu tarea educativa. ¿Listo? Sí. ¿Sigo? Perdón. Bueno, en la parte donde decía identificar 5 frases nominales complejas, tratamos de poner más o menos de dónde venía cada y marcar la frase o el núcleo de... Acá subrayamos teacher capabilities, que se refiere a las capacidades de los docentes. Y bueno, es donde está hablando de que la integración de la inteligencia artificial debería verse como un medio para aumentar las capacidades de los docentes en lugar de reemplazarlas.
En el segundo subrayamos inclusive and equitable learning environment, donde el núcleo sería entornos de aprendizaje equitativos e inclusivos. Sí, ahí en la traducción dice fomentando la inclusión, ahí es donde Sí, fomentando, sí. corrige. Estaba mirando recién, pero lo estaba traduciendo de vuelta y me quedaba con entornos de aprendizaje. Fomentando entornos de aprendizaje equitativos e inclusivos. Sería, ¿no? Sí, estaba muteada, sí. Debe ser el internet que me anda mal porque se me... bueno, después en la tercera, también tenía un apóstrofe y subrayamos esta parte que dice las necesidades únicas de cada estudiante. En la cuarta, subrayamos estas dos partes porque hacía como una comparación de los estudiantes de familias de bajos ingresos en contraparte con los compañeros de entornos de ingresos más altos. Y acá subrayamos compañeros de entornos de ingresos más altos, que hay un comparativo de más y un comparativo de menos. Pero bueno, no estábamos analizando eso. Y en la 5 subrayamos... No te entendí, ¿dónde decías el comparativo de menos? ¿Cuál? El low, la primera parte que habíamos subrayado, low income. Claro, o sea, todo sería, no es una comparación, sino desde dónde va, pero dice de ingresos bajos, no más bajos, ahí, o a no ser que hayan copiado mal. Ah, no habíamos puesto los estudiantes de familias de bajos ingresos. O de bajos ingresos, está bien, pero si fuese comparativo sería lower, ¿sí? Y no sería de claro. menos, no sería de menos. De menos se usa la palabra menos. ¿Cuál es la palabra menos? Less, tiene que aparecer less, ¿sí? Bien. Claro, el de menos era less, tiene razón. Y bueno, y en la última subrayamos que el núcleo sería resultados de aprendizaje efectivos y eficientes, eficaces y eficientes. ¿Sigo? Sí. Bueno, después en las frases verbales, el primero encontramos will explore, que es un verbo modal con un verbo principal, está indicado en futuro y es voz activa. Y también fuimos señalando los conectores que encontrábamos, así que es como las dos en una. Encontramos both, que lo marcamos como conector de adición, y lo traducimos como exploraremos tanto los beneficios como los riesgos de la inteligencia artificial en la educación. En la segunda, para no volver después, como son muchos ejemplos, vos pusieron ahí auxiliar más modal más principal. Si hay un modal, siempre está al principio. Y we no es un auxiliar. We es un pronombre. Se nos pasó ese... ¿Sí? Entonces modal más principal, ¿sí? Sí, el modal sería with y el principal explore. Por eso exploraremos. Claro. Y otra cosita, por ahí esto no lo remarcamos, pero siempre cuando tenemos ese both que va agregando, que es de adición, es both, algo, and, ¿sí? Serían con los dos. Ah, ok. Como así, not only, but also, o either, or, como tienen ahí, hay both, and, ¿sí? Tendríamos que haber subrayado el and también. Por ahí no está así capaz en el cuadernillo, pero bien. En sí tiene que ver, porque a veces aparece both como un pronombre,
Dice, Ah, reemplazó ambos. en Acá este cuando caso se irían hace juntos. both and es cuando es para agregar, ¿sí? De adición. Bien. Después, en el segundo ejemplo, can analyze, un verbo modal y un verbo principal, lo traducimos como pueden analizar. Entonces nos quedó, los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de los datos de los estudiantes. Después, en el tercer caso, el verbo que encontramos es has, que está en presente y en voz activa, porque es un solo verbo. Entonces nos quedó la inteligencia artificial en la educación, tiene el potencial de ya sea exacerbar o aliviar desigualdades existentes entre estudiantes. Y ahí como conector marcamos either or, como ya sea, un conector de alternativa o elección. En el cuarto caso, nuestro primer verbo es are, como verbo principal, y después can benefit, que es un modal y un principal. Y después to, que lo marcamos como un conector de propósito, y and como conector de adición. Entonces nos quedó los sistemas de apoyo son necesarios para cerrar la brecha digital y garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades educativas de la inteligencia artificial. El tercer caso, marcamos como verbos can y automat, o sea, como can como verbo modal y automat como verbo principal, y ahí hay entre medio un conector, como el conector de adición, que lo marcamos como también. Entonces la inteligencia artificial también puede automatizar las tareas rutinarias actualmente performadas de los docentes. Después, el sexto caso, marcamos como verbo were, que es un verbo principal que está en pasado activa. Ah, no dije ninguna voz. Que está en voz activa. Entonces nos quedó las experiencias educativas que previamente me desconectó. Necesito Que antes eran, o previamente eran inconcebibles. que eran inconcebibles. Eran inconcebibles. Y el séptimo marcamos como frase may not have, que may sería un modal y have sería el verbo principal, el not acompaña al have, que está en presente. Y nos quedó los estudiantes de familias de bajos ingresos pueden no tener un acceso igualitario a las tecnologías de inteligencia artificial. Y el octavo caso marcamos como frase verbal más priorism, que más es verbo modal y priori sería el verbo principal. Y lo traducimos como deben priorizar. Entonces nos quedó para abordar este desafío los Está muy responsables bien. políticos, instituciones educativas. Muy bien. Está muy bien el análisis. Simplemente que antes que sigamos avanzando, cuando hablamos en la diapositiva anterior de la frase nominal, acuérdense que se dice apóstrofo, ¿sí? Ah. El signo de puntuación es apóstrofo. Un apóstrofe es una invocación, por si decís, qué sé yo, oh, sol brillante,
ilumina mi camino, una cosa así. Entonces ahí es una apóstrofe, una invocación a algo que no está presente, así, a una idea, a una imagen. Eso es apóstrofe, ¿sí? En cambio, apóstrofo es el signo de puntuación, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, eso están muy bien. No sé si las chicas, Un Luciana, Mercedes, yo por ahí en algunas partes pequeño me tuve comentario. que... Estaba muy bien. Estuvo muy bien, pero una sola cosita acá para pulir. Cuando en lo que tienen entre paréntesis, donde hacen la explicación de las frases verbales, ustedes usan simple o compleja. En realidad, el término compleja nosotros no lo usamos para este tipo, o sea, usamos compuesta, Sí. ¿no? Porque complejo lo usamos para frases, para voz pasiva compleja. No solo esto, una cosita de terminología, es compuesta, la que tiene más de un verbo, o simple, la que tiene un solito verbo. ¿Sí? La palabra Bien. compleja la usábamos para algunos tipos de pasivas, bueno, que son complejas, digamos. Solamente ese comentario. Después el resto creo que estuvo muy bien. Claro, compleja de complejidad, sí, no había Claro. prestado atención, mira. Bien. ¿Seguimos? Sí, por mí sí. Es verdad. Perdón, es que Veo yo que no hablo las sola, estoy sí. viendo porque salgo de acá y me aparece la otra pantalla y se me tilda. Bueno. Después decía citar 3 frases verbales en voz pasiva y seleccionamos la primera, que tiene Can Be Created, que dice que con esta información se pueden crear planes de aprendizaje personalizado. Pusimos que tiene un modal más un auxiliar, más principal, está en pasiva y es presente. O sea, está el verbo to be acompañado del pasado participio. Después, la inteligencia artificial, los algoritmos de la inteligencia artificial se entrenan o son entrenados con grandes cantidades de datos. Ahí Art Trained pusimos un auxiliar más un principal, en presente y en voz pasiva. También lo mismo, está el pasado participio acompañado del verbo to be. Y después marcamos esta que dice la integración de la inteligencia artificial en la educación debe verse como un medio para aumentar las capacidades de los docentes en lugar de reemplazarlas. Y ahí donde dice debe verse, bueno, no sé si puede ser debe verse o debería verse. Claro, en realidad yo estaba notando eso, debería, ¿sí? Claro, porque ahora estaba mirando la traducción y me di Claro, cuenta que está el show, que claro. termina en Tampoco ida. es presente, presente sí sería debe. Claro, ¿sí? es A condicional veces sería son, el claro, en futuro. algunas situaciones son reemplazables, pero a veces el debería tiene otra intención que refiere a una situación más óptima, algo que está en falta, tiene otra connotación, ¿sí? A veces es muy Porque acá le leve. pusimos en presente porque la habíamos marcado como debe verse, pero si decimos debería, sería en condicional o no. Claro, el verbo en sí es debería, lo que pasa que a veces en las traducciones lo hacen muy sutiles y algunos lo usan indistintamente, pero hay una pequeño cambio en decir algo debe ser que debería ser, se está Debería, marcando algo claro, más, porque ¿sí? estamos hablando como, sí, sí. Y acá justamente al integrar la inteligencia artificial en la educación debería verse, ¿sí? Claro, sí, sí, me di Es cuenta algo ahora que cuando está lo en volví a leer. falta. Sí, sí. Bien, entonces debería ser, debería, y estaría en condicional en el tiempo y sería voz pasiva. Y habíamos dicho que cuando el verbo está o sea, cuando está en pasado participio puede agregarse el se al final. Por eso lo marcamos como verse. No sé si hay alguna pregunta. Debería ser vista. Sí, no sé, ahí le falta el as, ¿no? Should be viewed. ¿A dónde? O sea, estaba así copiado. Sí. Luciana y Mercedes, porque dice,
should be viewed a means. Sí, as. Nos faltaría Falta el as. que en la Sí. traducción a Vestal, nuestro cómo debería verse como Claro. Claro. medio, así que tal vez en el original nos faltaba esa palabrita as. Sí, a veces por ahí A veces- ustedes con el tipeo y otras veces faltan en los textos, o sea, se presentan con alguna... Ah, puede ser, porque está la, pero capaz que nos comimos una S. Puede ser que sea problema, un error nuestro. No estoy segura. No, por eso, pero era simplemente eso, porque me había quedado, o sea, a veces no puedo asociar dos cosas de ir leyendo y escuchándolas, pero cuando lo hago, cuando lo logro hacer, me faltaba ahí algo. Bien. Después, en el caso de las funciones de ING, en el primer caso, offending está después de la coma, entonces lo traducimos como ando, endo, y learning está premodificando a experiencias, entonces ofreciendo oportunidades de experiencias de aprendizaje eficientes, personalizadas. En el segundo caso, learning está como sustantivo núcleo, y dentro de esa misma oración, learning está premodificando a resultados, outcomes. En el tercer caso, está después de la coma, entonces lo leemos en infinitivo. Después de la preposición. De la preposición. Perdón. Capaz que no te diste cuenta, Cecia, pero dijiste coma, por eso. Sí, capaz fue. Se me fue. Claro, la última está después de la preposición of. ¿Seguimos? Muy bien. Sí, sí. Sí. Y acá donde decían, bueno, acá tenemos el error ese que nos corregiste al principio porque marcamos la misma frase y faltaba, para que sea comparativo de menos, es less, no es low. Claro, acá por ahí no, simplemente lo planteamos, pero les no presenta ninguna dificultad. Claro, sí, Simplemente es la diferencia es cuando es en más. A veces el adjetivo es negativo, tiene una connotación negativa, entonces a veces parece que es de menos. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, si dice pobre y más pobre que es de menos. Sí, menos plata va a tener si es más pobre, pero en realidad la comparación, ese ER, traduce más, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, Entonces, por un lado está lo semántico y por otro lado desde la estructura gramatical. Entonces, cuando las comparaciones son de menos, que es less, se usa para todos los adjetivos cortos y adverbios largos, y la diferencia que hacemos es en los casos de más, pero en este caso no está comparado. Eso es lo que yo te quería decir. No, sí, por eso es el mismo error que nos marcaste al principio, porque volvimos a retomar la frase. Y claro, y no parece... Simplemente un comentario, tampoco lo tomen como un error, simplemente un comentario. Y bueno, en la segunda parte sí, porque al high le agregan ER, entonces sí sería un comparativo de más de adjetivo corto, que en este caso sería high, y la terminación ER. Después, porque no sé por qué quedaron todos con uno. En el segundo caso, también marcamos el stronger, que tiene la misma característica, o sea, sería un comparativo de más de adjetivos cortos, terminación ER. Y después marcamos uno más que era que dice more likely, comparativo de más, que sería el more, y acá tenemos al lado un adjetivo largo. Sí, sí, está bien. O sea, likely, justo esta expresión es más propenso a, más probable que, sí, que hagan tal cosa. Por su forma, también se podría leer más probablemente, depende, ¿sí? Termina en li, podríamos decirle también que, o un adverbio. Depende cómo se lo analice y cómo esté, pero acuérdense que las comparaciones son tanto para adjetivos como para adverbios, ¿sí? Como para... Bien.
No sé, chicas, si está, ¿Luciana se fue? ¿Tuvo No, que ir? estoy acá. No, porque era por el horario, no sabía Y ahora me voy a la consulta. No, no, pero quería querían comentar terminar algo, digan. No, Bueno, de momento muy bien. bien. Me había Bueno, gustado, perdón, vuelvo ahí en sí. la frase verbal de voz pasiva, me había gustado, Jessy, cuando estabas explicando las dos opciones, brindaste la pasiva con C y también de la forma como literalmente la leemos, así que eso me había gustado, algo Así positivo. me acordaba eso de que habíamos dicho de que cuando estaba en pasado participio se le podía agregar el C de la... Bien, sí, a las pasivas, bien. En algunos casos habíamos visto que teníamos que agregarle, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezaba con el it? Entonces se dijo, Claro, se pensó. Y no es una cuestión de tiempo, sino que en general la pasiva, a no ser, en algunos casos no queda bien, muchas veces cuando se nombra quien lo hizo, pero no es por el pasado participio, sino, o sea, en las pasivas en general, en castellano se usa mucho se el se, traduce con el... cuando, Claro. sí. Creo que seguías Eh, vos, compa. Sí. Sí, y bueno, ya yendo terminando, nuestra experiencia en equipo, nos encontramos de casualidad. Un día Jessy me mandó un mensaje y pudimos coordinar para poder hacer el trabajo. Ambas habíamos quedado solas y pudimos hacer el trabajo juntas y poniendo todos los conocimientos que habíamos visto. Concordamos que aprender inglés en su entorno académico no es sencillo, que es un desafío, pero pudimos adquirir las herramientas, así que también les agradecemos a ustedes por eso, por la paciencia, por los tiempos y por el amor también para poder enseñarnos y darnos herramientas para poder ver desde otro lado los textos de inglés y principalmente en el entorno educativo. Ay, perdón, 2 minutitos y ya. Perdón, gracias. Lo que habíamos remarcado es que hubiera estado bueno quizás realizar el proyecto COE, que nos hubiera aportado otras miradas, pero concordamos que este transitar de la materia fue genial. Yo entendí más ahora que en el secundario. Sí, es verdad, yo también, nada, con mucho miedo porque inglés nunca me gustó, si bien nunca me fue mal tampoco, pero nunca me gustaba, entonces yo digo, estaba entre hacer inglés o hacer italiano y digo, bueno, listo, tengo una base de inglés aunque sea del secundario y me anoté en inglés, pero me terminó gustando, no lo sufrí, no fue algo que es Bueno. más, me voy con herramientas para poder de poder saber cómo traducir un texto o de qué forma, teniendo algo, un párrafo o algo, de qué forma puedo separar en bloques, empezar a darle sentido al texto. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que muy buen trabajo. Ahí esto nos queda para terminar. Bien, termine, disculpe. Queríamos terminar con esto de la importancia de seguir defendiendo y luchando por la universidad pública, no solo por la universidad, sino por la educación pública y de calidad. Sabemos que es un contexto crítico que está pasando en la universidad. De hecho, hemos tenido, yo por mi parte, he tenido muchas clases virtuales por el tema de los paros, de que no podemos ir a la universidad. Y nada, si bien está bueno tener esta herramienta, como decían las compañeras anteriores, de la virtualidad, también es necesario, o sea, poder asistir y poder tener una universidad en condiciones para tener nuestras clases. Y nada, entonces como que tenemos que seguir. Yo personalmente pude estar en alguna de las marchas y nada, y ponerme la mochila esa de, si bien ya estoy a punto de recibirme, o sea, estoy haciendo la residencia y me quedaba solamente esta materia y una más, nada, seguir también luchando por los compañeros que siguen estudiando, porque todos que si nos queremos perfeccionar, queremos seguir estudiando en una universidad pública y por las generaciones que vienen. Así que nada, eso nos parece importante. Muchas gracias. Aplausos Bueno, también. muy bueno, qué linda la frase esta porque Muy lindo.
Justo la sacó, que era por cada mochila es un sueño, algo así, que estaba muy buena también Ay, sí, en la dice, foto. por cada mochila, porque cada mochila significa un sueño, no dejemos que sea un privilegio para algunos. Muy bueno, muy lindo. Bueno, muy bien, chicas, muy buen trabajo. La verdad que, bueno, muy precisa. Cada grupo tiene su estilo y está muy bien que así sea. Em, no sé el tema por ahí desde la inteligencia artificial si les aportó algo, si el artículo les aportó algo en el contenido. Em, Nos parece importante porque es un tema reciente y que se está viendo cada vez más. Hay un montón de cursos de inteligencia artificial en claro. educación y de cómo se está incluyendo las nuevas tecnologías y todo, implementando en el contexto educativo. Y también nos parece importante para ver cómo se utiliza y que no tenga los riesgos de esto de que decía el texto, de dejar las desigualdades, depende de los contextos en los que estamos trabajando y un montón de cosas que se tienen que evaluar ya sea desde los sistemas políticos hasta nosotros que estamos adentro de las aulas dando clases. O sea, es como, me parece importante también el tema. Bien, bueno, buenísimo. Y bueno, la idea también es que inglés le sirva para esto, para entrar en comunicación más allá de las barreras lingüísticas, que podamos ver y nutrirnos con artículos publicados desde distintos lugares del planeta, y que por ahí el tema que también tiene muchos riesgos, cómo la siento y cómo la incorporo, cómo me manejo y cómo transmito el uso de esa inteligencia artificial siendo docentes, eh, pero también justamente lo que decía este artículo me parecía súper interesante, poner el hincapié en potenciar las habilidades y el rol de los docentes, y utilizarla, aprovechar también esa herramienta que está, o sea, no tiene sentido negarla. Y bueno, nosotros también estamos reflexionando sobre eso, y bueno, y de qué manera también dar un giro en las planificaciones y ir viendo cómo se presenta, que cada día los cambios llevan a un ritmo más acelerado, y es importante también tener la oportunidad. Son herramientas que simplemente se incorporan o se conocen a partir del uso. Entonces, no es algo teórico, pero sí, bueno, tratar de combinar la lengua con la inteligencia artificial, con la enseñanza, un tema muy interesante. Y bueno, el trabajo de ustedes estuvo muy bien. Después les vamos a dar las notas, y no sé si necesitan certificado. ¿Vos, Cecia? Yo no, profe. ¿Vos no? No. ¿No? Bueno, entonces después les vamos a decir las notas. Les agradezco un montón, muy bueno, muy bien el trabajo, muy preciso, muy ordenado. Así que bueno, me alegra mucho que Cecia se haya encontrado con vos, y aparte Cecia lo está haciendo desde, bueno, desde una oportunidad de participar. Bueno, pudo durante el año, y bueno, ha pasado mucho con el grupo de educación en el tema de las prácticas que hablábamos el otro día con Sí. vos, Ceci. Sí. Bueno, que demandan mucho y que justo bueno, interfiere ahí con el tema de darle regularidad a la materia. A la materia, sí, Estábamos tal cual. pensando, y también nos ayuda el aporte. La otra vez había estado charlando con Mónica, y creo que también estaba Leti. Habíamos hablado de algunos cambios posibles. Por ahí les vamos a dar una encuesta, que si tienen tiempo, que la contesten, y que tiene que ver con esto, ¿sí? De cómo ayornarnos. Estábamos pensando esto, algo de la inteligencia artificial, y también un poco el tema del cursado, por ahí dividido en dos partes, por esto que pasa con que en el último cuatrimestre casi nadie lo puede hacer, y que por ahí en algún momento se pueda tener una parte reconocida, ¿no? Una parte de aporte. Así que estábamos viendo algunas posibilidades, y bueno, les vamos a compartir una encuesta para que nos den su opinión. Les agradecemos un montón, y estuvo muy bien.
Sí, No sé, genial. Merce. No, lo porque- mismo, felicitaciones, está buenísimo. A mí me parece que es re importante que se puedan acercar a algo de interés las chicas, bueno, con la temática anterior y ustedes con la elección de este tema. Si es algo, los docentes y las docentes estamos, como decían, ¿no? En continua formación y está buena que esa formación esté motivada por sus intereses. Entonces, que hoy hayan elegido este texto porque en sus prácticas y actuales y en las futuras saben que la inteligencia artificial va a ser parte, ¿sí? No para el reemplazo, como también se menciona en el texto, sino justamente para mejorar y para potenciar ese uso. Me parece que está bueno que hayan, el cursado de la materia les haya permitido acercarse a estos textos de formación, ¿sí? Que muchas veces están escritos originalmente en inglés, entonces que ahora no sea algo que veo el texto y me alejo, sino bueno, lo respeto, me acerco con paciencia, tengo las herramientas y puedo hacerlo. Y eso me parece que está muy bueno, que se animen a ese desafío. Bueno, desde ya la presentación también me gustó, fue ordenada, fue clara, también fue formal, así que felicitaciones. Y bueno, y Gracias. defendamos la universidad Sí. pública, que es súper importante, y bueno, también es este video que va a quedar para compartir al público, también es desde la cátedra nuestra fuerza para que bueno, que si bien estamos cayendo tan bajo, que podamos salir de acá y como ya otras veces lo ha hecho la universidad, y, y no dejar que todo se pierda, tantos valores, tantas personas valiosas, investigadores, estudiantes la verdad que está en un momento crítico la universidad y me parece muy bien el aporte desde esta instancia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y gracias a las chicas por quedarse a escucharnos. Muy bien. Muy ¿Quieren bien. decir algo, chicas? Fabiana, que están ahí. No, No, simplemente nos eso, ¿no? encantó. Sí, de poder, el hecho de aprender, ¿no es cierto?, es la fuente que nos motiva a los docentes. Si no tenemos eso, ¿con qué nos quedamos? O cómo nos paramos frente a nuestros estudiantes también, ¿no? Entonces, bueno, nada, es lindo saber que uno va sumando conocimiento, va aprendiendo, va compartiendo y los puede compartir. Esa es la idea, ¿no? Poder compartir lo que uno va construyendo. Muchas gracias, Y qué con lindo. las dudas, como esto queda grabado, y con los recortes que hace Milei, va a decir por lo menos nosotras tres que estamos media pasadita de edad, que le estamos pagando a la universidad pública, no, seguimos con la formación docente continua, porque si no va a empezar a recortar el ingreso a determinadas edades, ¿no? Ah, sí, también. Para Que recorte. quede prueba que es Nosotras que formación estamos docente viejitas, sí. continua. Ya no podemos estudiar porque somos viejitas, ¿no? Qué Es bueno que lo así. tomemos con humor, porque realmente justamente este fin de semana hablábamos de eso, cómo sobrevivir en estos tiempos, y una de las cosas era contrarrestar todo esto que nos genera bronca y que a veces nos pone en un momento que lo vamos arrastrando y que después se traduce en enfermedad, de poder contrarrestarla en el momento con el humor. Así que gracias también por el humor y poder reírnos de esta situación tan terrible. Tal cual. Profe, una última preguntita. Yo acabo de descargar la constancia. ¿Se la mando por Facebook como la vez pasada o cómo hacemos? No, gracias. Yo ahora Ah, te la mando como el otro día por ahí, pero yo tengo el modelo, ¿sí? Me lo listo, dio la directora listo, del SEMI. Así perfecto. que gracias, ya se los mando. Listo, no hay problema. Bueno, Nada, bueno, un Gracias, gusto. profe. Muchas no, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Gracias, compañeras, también. Felicitaciones. felicitaciones y Igualmente. la próxima defensa es el martes que viene. Y la otra es el otro martes, Ajá. 3 martes, ¿sí? Así que si quieren acompañar también, Sí, me voy a conectar, total, en silencio podemos estar. claro. Yo estoy trabajando. Bueno, así le hacemos el apoyo. El apoyo. Bueno, Muchas Bueno, gracias. Gracias, nos chao, vemos. Hasta vemos. luego. chao. Nos Chau, vemos. chau. Acá voy a detener